No se llamaba Pablo, no todavía. Su nombre era Saulo, y en su mirada ardía un celo feroz. Era fariseo, hijo de fariseos, formado a los pies del sabio Gamaliel. Sabía la ley como quien respira, y defendía las escrituras como quien blande una espada, pero su corazón estaba envuelto en sombras. Porque Saulo, en su afán de servir a Dios, se había convertido en perseguidor de su propia luz. Los seguidores del camino, como llamaban al grupo que predicaba a Jesús resucitado, eran para él blasfemos, enemigos de Moisés. Los buscaba casa por casa, los arrastraba a las cárceles, y cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado hasta morir, Saulo cuidaba los mantos de los asesinos, asintiendo con el alma endurecida. Respira amenazas y muerte, susurraban los cristianos temerosos. Es Saulo de Tarso. Y como un lobo que olfatea sangre, partió rumbo a Damasco con cartas en la mano y odio en el corazón. Iba montado a toda prisa, iba a cazar creyentes, pero el cielo tenía otros planes. Porque justo cuando el mediodía abrazaba el camino, una luz cayó sobre él con fuerza de trueno, y en un instante, el perseguidor se derrumbó en el polvo, ciego, tembloroso, y por primera vez, con miedo. Saulo yacía en el suelo. El sol ardía, pero aquella luz no venía del sol. Era más blanca que el fuego, más pura que el relámpago, y una voz retumbó en lo profundo de su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» El perseguidor, ahora temblando, solo pudo balbucear. «¿Quién eres, Señor?» «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Saulo no podía ver, pero ahora comenzaba a comprender. Todo lo que creía defender, lo estaba destruyendo. La luz se desvaneció, y cuando se levantó, estaba ciego. Sus hombres lo tomaron de la mano y lo guiaron a la ciudad de Damasco. Durante 3 días no comió, no bebió, no vio, solo oró. El fuego de su certeza se había apagado, y en su lugar ardía algo nuevo, el peso de la verdad y la esperanza de ser perdonado. Entonces, en otro rincón de la ciudad, Dios habló a un discípulo llamado Ananías. «Ve a la calle llamada Recta y pregunta por Saulo de Tarso, porque él ora. He aquí, he mostrado que tú le impondrás las manos para que recobre la vista». Ananías vaciló. «Señor, he oído cuánto mal ha hecho este hombre a tus santos». Pero el Señor respondió: «Ve, porque instrumento escogido me es este. Llevará mi nombre ante reyes, pueblos y naciones, y yo le mostraré cuánto deberá padecer por mí». Así, mientras Saulo esperaba en la oscuridad, temblando en su alma, los pasos de Ananías se acercaban, y con ellos, el amanecer de un hombre nuevo. Los pasos resonaron en la habitación silenciosa. Saulo, aún ciego, levantó el rostro al oír cómo alguien abría la puerta. Esperaba juicio, esperaba castigo, pero oyó algo muy distinto, una voz dulce, firme, llena de fe. «Saulo, hermano, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y Ananías impuso sus manos sobre él. Al instante, como escamas, algo cayó de los ojos de Saulo. Volvía a ver, pero más que ver con los ojos, veía ahora con el alma. Se levantó, fue bautizado, comió, recobró las fuerzas, y al poco tiempo, aquel que había ido a Damasco como cazador, comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas. «Este es el Hijo de Dios», proclamaba. La gente se escandalizaba. ¿No es este el que perseguía a los que invocaban ese nombre?
pero nadie podía refutar su palabra. Su sabiduría confundía a los rabinos. Su fervor encendía a los humildes. Su fe ya no era una armadura, era una llama viva. Y cuando los enemigos tramaron matarlo, sus nuevos hermanos lo bajaron en una canasta por el muro de la ciudad de noche. El perseguidor escapaba como un predicador clandestino. Volvió a Jerusalén, pero los cristianos no creían en su conversión. Temían que fuera un truco. Entonces se levantó un discípulo, llamado Bernabé, hombre de corazón grande, y dijo: «Yo no he oído predicar. He visto su transformación, este es nuestro hermano». Así comenzó a forjarse uno de los mayores apóstoles que el mundo conocería. Pero su camino no sería fácil, porque para anunciar la buena nueva, tendría que enfrentarse a reyes, naufragios y cárcel. Desde Jerusalén hasta Antioquía, desde Chipre hasta Listra, desde Corinto hasta Éfeso, Pablo recorría el mundo antiguo como un relámpago que rompía la oscuridad con el poder del Evangelio. Fundaba comunidades, formaba discípulos, escribía cartas que arderían en la historia. Sufría hambre, frío, persecución. Fue apedreado, azotado, encarcelado. Naufragó 3 veces. En una ocasión, flotó en el mar por un día y una noche. Y aún así, su fe nunca se quebró. «Todo lo tengo por basura», escribió, «por el conocimiento de Cristo. Para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia». En Filipos, cantó himnos en la cárcel hasta que los muros temblaron y las cadenas cayeron. En Atenas, enfrentó a los filósofos en el Areópago, hablándoles de un Dios desconocido que se había hecho hombre. En Listra, lo confundieron con un dios. En Éfeso, lo expulsaron como si fuera un demonio. Ningún puerto fue seguro. Ningún corazón fue intocable. Y aún así, jamás dejó de predicar. En cada carta a sus comunidades, Pablo sembraba consuelo, corrección, esperanza. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Completen mi gozo teniendo un mismo sentir. Ya no era Saulo, era Pablo, el apóstol de los gentiles. Y el mundo jamás sería igual. Pero incluso los fuegos más grandes encuentran su prueba final. El anciano Pablo, cansado pero fiel, pronto tendría que testificar ante el emperador más temido del mundo. Roma. La ciudad del poder, el mármol y la espada. Allí llegó Pablo, prisionero de Cristo, encadenado pero libre en el alma. 2 años estuvo bajo arresto domiciliario, recibiendo a todos los que venían a escucharlo. Nadie salía igual de su presencia, ni los soldados que lo custodiaban, ni los judíos que venían a debatirle, ni los paganos que jamás habían oído hablar del Mesías crucificado. «El reino de Dios no está encadenado», decía. Desde su prisión escribió las cartas más profundas, a Timoteo, a Tito, a los Efesios. Palabras que aún hoy atraviesan corazones como flechas de luz. Sabía que el fin se acercaba. El emperador era Nerón y el rugido de la persecución se intensificaba. Los cristianos eran acusados, torturados, arrojados a las fieras. Y Pablo iba al matadero como cordero sereno. Antes de morir, dejó escrita una última declaración. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día». En una colina romana, fuera de los muros, un verdugo alzó su espada, y con un corte limpio, el cuerpo de Pablo quedó atrás, pero su voz jamás se apagó. Hoy, en cada iglesia levantada, en cada alma convertida, en cada carta abierta, sigue hablando. No como perseguidor, no como sabio, sino como apóstol, mártir y testigo del Cristo viviente.